Mi nombre es Jimmy Rocha y en este canal hablamos de inversiones y finanzas personales, así que si te interesan estos temas, te invitamos a suscribirte al canal. En el video de hoy vamos a hablar acerca de la situación actual en la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Es momento de comprar? Trataremos también de analizar cuáles son los factores que pueden determinar el futuro a mediano plazo en la Bolsa de Valores de Colombia y cuáles podrán determinar una probable recuperación en el precio de las acciones en el corto o mediano plazo, sin dejar de lado por supuesto la perspectiva a largo plazo. Es importante recalcar que lo acá expresado son opiniones personales y no constituye recomendaciones de compra o venta. Ya en otros videos hemos venido siguiendo el comportamiento de la bolsa. En un video de octubre del año pasado analizábamos cómo la bolsa en Colombia se encontraba bastante rezagada con respecto a otras plazas. Pues bien, como vemos en la siguiente gráfica, efectivamente la subida en noviembre y diciembre fue tremenda. Igualmente a comienzos de enero mostrábamos cómo la valorización en noviembre y diciembre había sido vertiginosa, con un salto en el Colcap desde los 1100 puntos hasta los 1460 puntos en solo 2 meses. En ese momento no descartábamos una corrección para el primer trimestre. Bueno, como observamos también en la gráfica, esa corrección ha venido ocurriendo. Miremos entonces cuáles son los factores que determinarán el posible escenario a mediano plazo en la Bolsa de Valores de Colombia. El primer elemento es la crisis sanitaria. Todos los sectores y la economía de todos los países se ha visto afectada tremendamente por la peor crisis sanitaria en los últimos 100 años. El cierre de las economías, las cuarentenas y las terribles pérdidas de vidas han afectado todos los sectores. El pico en casos y saturación del sistema sanitario en enero frenó la recuperación económica que comenzaba a despuntar en diciembre en Colombia. Ahora, a finales de febrero, afortunadamente, se observa una importante caída en el número de casos, tanto en Colombia como a nivel mundial. Sin embargo, son varios los factores que pueden tener una incidencia positiva o negativa en la evolución de la crisis sanitaria. Entre los aspectos positivos tenemos que las vacunas por ahora han mostrado ser bastante seguras y protegen casi todas en más de un 95% contra la enfermedad grave. Esta sin duda es la mejor noticia en el último año y es un hito en cuanto al desarrollo de vacunas en toda la historia de la ciencia. Ya el proceso de vacunación ha comenzado. Si bien por ahora el porcentaje de población beneficiada es muy baja, poco a poco esto se acelerará. Los resultados de los procesos en países con bastantes vacunados son excelentes. Los datos de Israel e Inglaterra son realmente promisorios, con una reducción en casos y mortalidad en la población beneficiada. Otro factor es la reducción de casos a nivel local y mundial, de pasar a más de 18.000 casos diarios actualmente a menos de 4.000 a finales de febrero. Igualmente no hay que descartar que ya se tenga una cero prevalencia importante en el país. El año pasado algunos estudios mostraban ya unos indicadores del 50% en ciudades como Barranquilla y para el caso de zonas como Bogotá y Medellín del 30%. Cuando se realizaron estos estudios a comienzos de noviembre, los casos registrados eran la mitad de los actuales. Por lo tanto, no hay que descartar una cero prevalencia por encima del 50% en muchas zonas. Otro elemento son los nuevos tratamientos, pues son varios los medicamentos que se encuentran en estudio de fase 3 y metaanálisis y podrían ser confirmados como alternativas terapéuticas eficaces. Pero también tenemos algunos aspectos negativos. Las variantes, tal vez el factor más determinante ante una posible recuperación, pues si llegase alguna de estas variantes a escapar a la efectividad de las vacunas o la inmunidad de los que ya pasaron por la enfermedad, regresaríamos a la situación de hace casi un año. Por supuesto que esperamos que esto no ocurra, pero la situación en Manaus, Brasil, genera bastante incertidumbre. Otro elemento es la lentitud en los procesos de vacunación, que no permitirían una reactivación más rápida de la economía. Ya se ha visto, incluso en Europa, el retraso en la entrega de vacunas por los fabricantes. Los países latinoamericanos pueden llegar a ser afectados en el cumplimiento también de las entregas. Revisemos ahora en el entorno macroeconómico cuáles son los elementos más determinantes, como el crecimiento económico, las tasas de interés, la cartera vencida y el riesgo país.
Ya quedará en la historia del año 2020 como el de peor crecimiento en la economía colombiana. Sin embargo, las previsiones para el 2021 son bastante positivas. JP Morgan proyecta un crecimiento del 5,8 para el 2021. Sin duda, este pronóstico sería excelente y en caso de cumplirse, la economía lograría una tremenda recuperación, jalonando la cotización de los valores de la bolsa. Las tasas de interés se encuentran en mínimos históricos. La tasa de usura se encuentra en niveles cercanos al 26%. Si la inflación no tiene un alza importante, estas tasas bajas ayudarán a impulsar la economía. Las tasas para compra de vivienda también se encuentran en valores por debajo incluso del 10%, bastante llamativas para la compra de vivienda nueva o usada. Aunque la corrección en los precios de la vivienda no ha sido tan marcada como se esperaba, estas tasas y los beneficios ofrecidos por el gobierno pueden promover el crecimiento del sector constructor y el mercado inmobiliario. Uno de los aspectos que puede afectar la recuperación de la bolsa es el aumento de la cartera vencida. Esta llegó a 26 billones, con un aumento del 19% con respecto al año anterior. Es sin duda esta una de las razones por las cuales las provisiones de los bancos aumentaron hasta los 30,5 billones en diciembre del 2020. Un aumento exagerado en esta cartera vencida incrementa el riesgo y los bancos podrían limitar los desembolsos frenando el crédito. Por ahora, el sistema financiero muestra una solidez importante y la recuperación de la economía ayudaría bastante a conservar estos indicadores. Otro elemento es el riesgo país y la calificación con grado de inversión, pues son dos aspectos que preocupan bastante, ya que el aumento del déficit fiscal y el endeudamiento preocupan a los organismos internacionales. Se requiere una reforma tributaria para reducir este déficit y la deuda, pero el ambiente político va a estar complejo y más a puertas de unas elecciones y de la situación aún endeble de la economía del país. No hay que olvidar que buena parte de los compradores en la bolsa colombiana son extranjeros y estos indicadores y la calificación con grado de inversión de las calificadoras internacionales pesan bastante en las decisiones de estos agentes. El tercer elemento es el entorno internacional. Esta semana la caída en los precios de las acciones en los mercados internacionales, especialmente en los Estados Unidos, han tenido un importante impacto en el mercado colombiano. Se observó el día jueves una importante caída en buena parte de las acciones del mercado americano y su efecto en el mercado local. Las caídas llegaron incluso al 4%, siendo tal vez el día con la mayor corrección diaria. El control de la crisis sanitaria en otros países, en especial en Estados Unidos y Europa, ayuda a mejorar el entorno económico y las perspectivas de crecimiento mundial. El precio del petróleo tiene una importante relación con la recuperación económica y el peso de Ecopetrol en el Colcap es importante. Una mayor entrada de divisas ayuda a equilibrar las cuentas del gobierno y la balanza de pagos. El cuarto elemento a tener en cuenta son las próximas elecciones. El tiempo avanza y cada vez es más cercano el inicio de un periodo electoral. La crisis económica a causa de la situación sanitaria afectó la imagen favorable del actual gobierno. Comienzan a perfilarse diferentes candidatos de la derecha, el llamado centro y la izquierda. Si bien aún no se tiene definido cuáles serán los candidatos en cada sector, sin duda alguna los mercados revisarán el avance del proceso. Ya es conocido que ciertos sectores políticos pueden llegar a generar cambios importantes en la estructura económica, el sistema pensional y financiero del país. No vamos a discutir si estamos de acuerdo o no con las reformas propuestas, y tampoco es tema de este video nuestra posición política personal. Sin embargo, es claro que el mercado tendrá una buena aceptación de gobiernos de derecha o incluso de centro, pero tendrá bastante recelo con gobiernos de izquierda. De esta manera, el próximo proceso electoral será un factor importante en el desempeño del mercado de renta variable en Colombia. Pero entonces, ¿cuáles serían las conclusiones y nuestra opinión de la situación actual? Reiteramos que lo acá planteado no son recomendaciones de compra, solamente se trata de una opinión personal. Si la crisis sanitaria mantiene su tendencia a la baja, con un número moderado de casos, es bastante probable que se propicie una recuperación económica importante en la mayoría de sectores. Igualmente, el aumento en el número de personas vacunadas ayudaría a conseguir la llamada inmunidad de rebaño. Esta situación también
permitiría una recuperación del crecimiento económico y la valorización de las acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia y del índice Colcap. Por supuesto que estamos hablando de renta variable, y si llegase, ojalá no ocurra, la presencia de alguna variante que escape a la acción de las vacunas y de la inmunidad para los que ya pasaron por la enfermedad, se tendría una situación compleja. Pero también no hay que descartar que poco a poco el problema sanitario se vaya apagando y con la ayuda de la vacunación estemos a meses de superar esta tremenda crisis. Personalmente considero que si la situación a nivel sanitario continúa controlada, el índice Colcap tiene el potencial de llegar en los próximos 12 a 18 meses a valores entre los 1.500 y los 1.550 puntos. Esto nos daría un potencial de valorización en el mediano plazo entre un 10 y un 15% para los próximos 12 a 18 meses. Si llegase a aprobarse algún medicamento ya disponible para la actual nueva enfermedad antes de tenerse la vacunación masiva, o si la posible tercera ola tiene una menor incidencia, se permitiría la reapertura total de la economía e incluso estos valores potenciales del Colcap podrían conseguirse en tan solo unos 10 meses. En la descripción del video puedes encontrar nuestro curso recomendado para inversión en bolsa y acciones. No es un curso de trading, es una formación que busca que tomes tus propias decisiones basándose principalmente en análisis fundamental. Si te ha gustado el contenido de este video, regálanos un like y suscríbete al canal. Comenta, ¿te parece que aún hay oportunidad de valorización en la Bolsa de Valores de Colombia? Ingresa a invertología.com para más información.